1, 2, 3, probando. Hola, profe Carlos Mario Pacheco Ríos y compañeros del profe Epirías, estudiante de la Escuela Normal Superior José Medrano, de la especialidad de Historia, noveno semestre, materia, México y el mundo contemporáneo. Yo soy Eric Erickson, estoy aquí para presentarles este trabajo final sobre la lectura México Profundo. Una civilización negada. De Guillermo Bonfil Batalla. Empezamos. Comienza. El autor maneja dos tipos de civilizaciones que son, la mesoamericana y la occidental, en donde la primera muestra un tipo de organización ideal para cualquier pueblo o sociedad, en cuanto a sus formas de vida, sus costumbres, sus formas de producción y consumo eficaces para la subsistencia del grupo social, y la civilización occidental siendo otro modelo de sociedad a la que se aspira como prototipo de un avance en todos los sentidos. Así es como nos damos cuenta que requerimos hallar las estrategias para que nazca la gran potencia cultural que sujeta la civilización rechazada en México. Conociendo el punto de partida y raíz de lo indio en México, la civilización mesoamericana es una tierra con una organización antigua pero ideal para la existencia de la humanidad, considerando que la agricultura es el resultado de dicha civilización, puesto que se comienzan a domesticarse el frijol, la calabaza, el chile, el guaje, el aguacate y por supuesto, el maíz, productos nacionales que en la actualidad se consumen diariamente, y parte fundamental del modo de vivir del período correspondiente a Mesoamérica. Entonces la administración en Mesoamérica era eficaz porque sin animales de tiro, sin arado, sin herramientas de metal, sin rueda y con una agricultura intensiva con alto rendimiento y mano de obra reducida, realizaron grandes obras como los canales para el aprovechamiento de aguas y la utilización de los lagos para transportar mercancía y gente para realizar el famoso trueque o intercambio comercial. A pesar de lo maravilloso que heredamos de civilizaciones antiguas, se presenta una negativa de lo que realmente somos, y aún así el rostro indio muestra la existencia de las formas de organización social que hicieron posible la herencia de los rasgos del rostro y permitieron la continuidad cultural. Sin tomar en cuenta lo anterior, existen personas que tienen la idea de discriminación, rechazo, ignorancia, etc. Al pronunciar la palabra indio, sin embargo, es necesario informarnos de lo que realmente significa el hecho de ser indio. Es preciso reconocer por cuestiones externas a los indios como son, la ropa que usan, el lenguaje hablado entre ellos, formas de sus habitaciones, fiestas y tradiciones. Y por supuesto también se le reconoce por su forma de pensar, de resolver los problemas y la forma de vida alternativa, no como varias personas los reconocen por la ignorancia, la flojera, la manera primitiva de vivir, etc. El miembro de la cultura india siempre aprende las habilidades, de carácter natural mediante la observación, la práctica. La posición de la mujer es la misma que la del varón, tiene un mismo nivel jerárquico, también la misma participación social, solo que se otorgan actividades especiales para ella, como el cuidado de los hijos. El origen del indio se encuentra en la civilización mesoamericana que se distribuye en diferentes grupos de toda la sociedad mexicana, se distingue además por medio de los rasgos culturales, espíritu social y cultural del país. Desgraciadamente no existe una cultura nacional consolidada, sino un conjunto diverso de perfiles de vida social diferentes y contradictorias. Esto se debe a la variedad de geografías que existen en la República, porque la gran diversidad cultural es el resultado de historias distintas que ha especificado los espacios del país. Esto indica que en cada lugar habrá una historia desigual a la de otro L. El indio se considera como producto de la instauración del régimen colonial, tomando en cuenta que, antes de la conquista no existían los indios sino pueblos identificados como diferentes, entonces fue cuando la sociedad colonial estableció dos tipos de personas, los españoles y los indios. Desde ese entonces el indio tenía y tiene una categoría de nivel muy bajo, es decir, inferioridad natural. Un punto muy importante dentro del texto, es la violencia que dejaron implantada los españoles. Esta violencia se impuso con las armas de fuego, caballos, armaduras, cascos, espadas, lanzas de hierro, perros de ataque y tácticas guerreras, que definen la superioridad de los españoles contra los indios, siendo un argumento de la dominación, la violencia. Además se presentaba epidemias provocadas por enfermedades traídas desde Europa, desconocidas en Mesoamérica, pero situación importante de la mortalidad de los indios. Una participación importante dentro de la pacificación o control de los indios es la religión, aún con el rechazo de la no violencia, es decir, un apoyo para mantener a los indios ignorantes y sumisos estaba basado en la devoción.
Durante el siglo XX la historia se entiende como una sucesión de enfrentamientos entre los grupos sociales que imponen un proyecto y los individuos que tienen el proyecto dominante. Entre estos enfrentamientos se encuentra la relación que había entre los mexicanos y los norteamericanos, o sea, el indio se tenía que cuidar de los propios mexicanos y de las personas que vivieron en el norte, porque los indígenas que huían de México los exterminaban en el extranjero. La concepción moderna, avanzada y urbana es el resultante del establecimiento de la civilización occidental desde un punto de alto nivel y su objetivo es acabar con la totalidad de la civilización mesoamericana. No se busca una unificación entre los dos tipos de sociedades sino la guerra entre ellas, existe la relación de dominación y subordinación, así es como resulta la negación de los campesinos de ser indios, la respuesta negativa de su cultura, por miedo de ser discriminados y tratados como subordinados al ser dominados por los demás. La concepción heredada de los europeos españoles no permite observar o inventar otra estrategia, es decir, otro camino para alcanzar un objetivo que sería vivir en armonía y tener orientada la producción hacia la autosuficiencia propia y no al lucro. Los dos tipos de proyectos culturales, mesoamericano y occidental, nunca se han unificado para la creación de una nueva civilización, al contrario, se intenta eliminar una de estas civilizaciones. En los tiempos revolucionarios los intereses extranjeros que controlaban la economía mexicana habían sido eliminados o afectados seriamente. No obstante, sectores empresariales privados ofrecían al país producción de energía, caminos, capacitación, protección del mercado, etc. A cambio de libertad del mercado y participación en proyectos de desarrollo nacional. En tal caso se requería una distribución de los bienes del patrimonio cultural del país, así México debía ser una sociedad homogénea. Se debía impulsar el arte porque es la manifestación espiritual grande y sana del mundo y con tradición indígena sería la mejor de. En el México moderno se pretendía eliminar la miseria y las carencias más evidentes que había resultado del proceso de dominación y explotación incesante, pero nunca se obtuvieron buenos resultados, por ende la desaparición del indio se acercaba por la inferioridad que se le asignaba, la negación de su propia cultura y la superioridad de la cultura occidental. Se necesitaba una integración firme y no conflictiva a la nueva nacionalidad. En la actualidad sufrimos de una dependencia tecnológica que implica ganancias para los dueños de dichas máquinas y no para los productores, así como escasa capacidad de competencia de los productos mexicanos. Efectivamente aumentaba la dependencia de la sociedad dominante y por supuesto crece la miseria, la dificultad de transporte, la contaminación, el desempleo, la falta de servicios, etc. Los medios que daban cuenta del México imaginario, eran y en la actualidad siguen siendo los medios de información como la televisión, el radio, el periódico y en los tiempos modernos la Internet. La educación en el México imaginario es una educación que niega a lo que existe, es un proyecto sustitutivo que no propone el desarrollo de la cultura real sino la desaparición, para generalizar este México imaginario. A pesar de la dominación y transformación de los indios, ellos subsisten como guerreros que ejercen también la violencia como se les enseñó en la época colonial, es decir, resisten a ser manipulados por la sociedad dominante y se rebelan contra ellos, convirtiendo las estrategias para sobrevivir. La intención de estas páginas ha sido plantear que el problema de la civilización no puede ser visto como un problema intranscendente o en todo caso postergable dadas las circunstancias actuales. He querido insistir en que es el problema, porque en él se define el modelo de sociedad que vamos a construir. Las decisiones que inevitablemente habremos de tomar para reorientar al país constituyen una opción de proyecto civilizatorio, más allá del debate político inmediato que no osa rebasar los límites del proyecto occidental, el del México imaginario.